Dios los bendiga, hermanos, buenas tardes. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 10. Vamos a continuar con el resto del capítulo. Ahora sí lo vamos a terminar, si me gustan acompañar, del versículo 46 al 52. Mateo capítulo 10, versículo 46 al 52. Vamos a leer estos versículos y ahorita vamos a orar para dar inicio con la predicación. Mateo capítulo 10. Oh, perdón, creo que lo apunté mal aquí. Oh, perdón, Marcos. Marcos 10 del 46 al 52. Dice lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: Díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Vamos a orar, hermanos, y ahorita entramos a estudiar este pasaje. Padre, te agradecemos a este tiempo que tú nos has dado. Escucho a los hermanos darte gracias por el trabajo que tú has provisto, por la salud que nos has dado, Señor. Y día con día podemos ver tu misericordia, tu fidelidad hacia cada uno de nosotros, Señor, y estamos agradecidos contigo. Te pido, Padre, que hoy nos bendigas a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, que nos corrija, que nos redarguya, que nos anime, Señor, que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas. Te agradezco por cada una de las familias y de los hermanos que están en este lugar, Señor Jesús. Te pido que nos ayudes a caminar en santidad para tu gloria y tu honra, Señor, y podamos glorificarte a ti únicamente. Bendice, Señor, esta palabra y que podamos ser edificados el día de hoy. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, este pasaje que acabamos de leer es un pasaje, uno de muchos en los evangelios, en donde encontramos una frase muy repetida de Jesús: tu fe te ha sanado. Y en el pasaje vamos a estudiar diferentes aspectos del diálogo entre Jesús y este hombre, pero en donde vamos a centrarnos al final es en esta parte: tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque yo pienso que es lo que más hemos escuchado de este relato de Bartimeo con Jesús. Creo que es algo que es un tema central en muchas de las predicaciones que escuchamos en televisión, en YouTube y en la radio. Tu fe te ha sanado y se ha convertido en algo que se repite en muchas iglesias, en muchos púlpitos, y se nos hace creer que nuestra fe tiene un poder. Que nuestra fe, que si yo lo creo, es posible, y no solamente lo vemos dentro de la iglesia, sino también en muchas enseñanzas de la nueva era y otros tipos de enseñanzas que escuchamos seculares a la Biblia. Y vamos a ver la diferencia entre la fe de la cual Jesús le está hablando y de la fe en la que nosotros muchas veces pensamos a la que Jesús se está refiriendo. Quiere decir que si yo lo creo en el nombre de Jesús, tiene que ser así, y lo va a ser porque digo en el nombre de Jesús. Esa frase mágica, como si lo agrego después de cada deseo, se va a cumplir. Bueno, vamos a ver claramente lo que el pasaje nos está resumiendo y la enseñanza central de Jesús y Bartimeo, que viene siendo algo muy hermoso. Primeramente encontramos este mismo relato del libro de Mateo, por eso al principio estaba medio confundido.
pero en el capítulo 20, del versículo 29 al 34, se nos da este relato. Si nos vamos al contexto, recordemos que Jesús ya iba en camino a Jerusalén y dice la Biblia que llegaron a Jericó. En el relato del libro de Mateo nos habla acerca de dos ciegos. No nos dice sus nombres, solamente nos dice que hay dos hombres que están ciegos. Uno de ellos es el que se acerca a Jesús para ser sanado de su ceguera. En el libro de Marcos también encontramos en el capítulo 18, del versículo 35 en adelante, acerca de un ciego que viene siendo Bartimeo, que empieza a gritar, la gente lo quiere callar, él se acerca y Jesús lo sana. Entonces, en el libro de Marcos es donde encontramos más información acerca de este ciego. Se nos habla por su nombre, se nos habla las palabras que intercambia con Jesús, se nos da un poco más de detalle y empezamos a ver más quién era este hombre. Yo estaba leyendo de la Nueva Traducción Viviente, aquí nos habla, nos dice el versículo donde viene su nombre, el 46, dice un mendigo ciego llamado Bartimeo, y entre paréntesis nos dice hijo de Timeo. El nombre Bartimeo significaba que era hijo de Timeo, pero en su contexto original Timeo significaba ciego. Entonces tenemos a un ciego que es hijo de otro ciego, que hace este relato aún más increíble al saber que el papá de Bartimeo también era un hombre ciego. Estamos viendo a un hombre ya adulto, ya grande, que todos conocen que es ciego, pero su padre también era un hombre ciego y vemos que él estaba mendigando. Entonces, cuando vemos el relato de un hombre sanando a un ciego, es aún más increíble al saber que era un hombre que no veía absolutamente nada. Ahora, en el versículo 46, este hombre se sienta mendigando. Todos hemos visto a personas necesitadas a nuestro alrededor. Llegamos a los semáforos y vemos a alguien pidiendo dinero. ¿Y qué es la primera cosa que muchas personas piensan? Tiene brazos, tiene pies, puede trabajar, ¿para qué le voy a dar dinero? Bueno, ahora estamos viendo acerca de un hombre que desafortunadamente nace con una discapacidad que le impide trabajar. Hoy en día vivimos en sociedades más inclusivas donde se hacen banquetas para personas discapacitadas. Para aquellos que no pueden ver, se inventó un sistema de escritura en la cual ellos pueden leer el braille. Se han creado diferentes innovaciones y tecnologías para incorporarlos a la sociedad y darles un lugar. Ahora imagínense en el tiempo bíblico donde la vista es necesaria. Si hoy en día somos limitados al no poder ver, ahora en un tiempo donde todo era trabajo físico, donde necesitaba uno poder ver, poder moverse, usar sus brazos para trabajar. Este hombre estaba ciego, por lo tanto no podía trabajar, no podía darse él mismo el sostén que necesitaba y era obligado a mendigar. ¿Qué podría hacer un hombre ciego en aquellos tiempos? No podía llevar el arado porque necesitaba ver hacia dónde iban los animales. Era muy difícil que este hombre desarrollara un tipo de trabajo en el cual él pudiera ser bueno para sostener su necesidad y era obligado a mendigar, pedía dinero. Y yo creo que todos hemos sido movidos a compasión cuando hemos visto a una persona discapacitada pidiendo dinero en una silla de ruedas, sentados en una banqueta, sin sus piernas, sin sus brazos. Y sabemos que esa es la necesidad física más grande que puede tener un hombre y somos movidos a misericordia, a darles algún tipo de dinero o de alimento si es que traemos, porque sabemos que es difícil pues, a salir adelante o sostenernos con una discapacidad física. Entonces aquí tenemos a este ciego en el versículo 46 y en el versículo 47 nos habla de que cuando estaba Bartimeo sentado y escuchó que Jesús estaba cerca, comenzó a gritar, y esto es lo más importante que quiero que veamos en este pasaje. Empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. De todas las cosas que pudo haber gritado, empieza a gritar: hijo de David, ten compasión de mí. Él escuchó, no podía ver, pero escuchaba una gran multitud, mucha gente pasando. Imagínense la escena de que este hombre estaba sentado y había escuchado de que Jesús sanó a diferentes personas, que Jesús multiplicó el pan y los peces, que Jesús podía hacer que el que no podía caminar de repente anduviera.
Los rumores de Jesús ya se habían extendido por toda esa región, por lo tanto, Bartimeo sabía de la fama de Jesús. ¿Cuántas personas no habrá escuchado él todo el día estar sentado ahí por la calle, escuchando que gente iba y venía, que sanó a su hijo, que sanó a un pariente, a un vecino, que sacó fuera demonios? Era algo increíble, y saber de que Jesús iba a pasar por el lugar donde él se encontraba y empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué podía gritar este hombre para llamar la atención de Jesús? Si nos vamos a la última parte de este pasaje, vemos que Jesús le dice: tu fe te ha sanado. Y aquí vemos que las palabras que utilizó Bartimeo para gritarle a Jesús no eran cualquier palabra, sino que estaba hablando acerca de las profecías que venían escritas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Vamos a leer una de las muchas profecías que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Si me gusta acompañar, vamos a ir a Isaías capítulo 35, vamos a leer del versículo 3 al 5. Isaías 35. Versículo 3 al 5 dice lo siguiente: con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos, y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los corazones temerosos: sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto, y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en lagunas, y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantanos, las cañas y los juncos, donde antes vivían los chacales del desierto. Aquí está hablando Isaías en una profecía acerca de aquel que vendría para salvarlos, y no solamente a destruir a los enemigos, pero el versículo 4 habla acerca de salvación. Y entre la profecía que se da de este que vendría, se habla de que iba a destapar los oídos de los sordos, que iba a causar que los cojos anduvieran y saltaran nuevamente, que los mudos cantaran de alegría. Y entre la profecía habla de que los ciegos iban a poder ver. Tenemos aquí a Bartimeo hablando acerca de Jesús, el hijo de David, creyendo en la profecía de que Jesús es el Mesías, es el que vendría a cumplir lo que Isaías y muchos otros profetas del Antiguo Testamento hablaban de lo que haría el Hijo de Dios. Entonces, para que Bartimeo creyera que Jesús podía hacer esto, era necesario que Bartimeo conociera de las profecías que fueron escritas acerca del Mesías, que conociera acerca de las Escrituras. Para que Bartimeo pudiera gritar con esa confianza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Creer que Jesús lo podía salvar y sanar de su vista, era necesario que Bartimeo conociera las Escrituras. Entonces, cuando vemos más adelante en el pasaje que Bartimeo tiene fe, una fe que causa un milagro en su vida, que causa que él pudiera ver. No es una fe como la que mucha gente piensa, que si van con un chamán y le pasan un huevo por todo el cuerpo lo van a limpiar. O que si invito a un cura y esparce agua bendita por toda la casa va a ser purificada. No es una fe que se crea en ese instante sobre un acto o un hecho. No es una fe que se pone en que a través de este acto místico ya las cosas y las circunstancias y la situación va a cambiar. No es una fe temporal, no es una fe momentánea, no es una fe que se desarrolla en el tiempo en el que inicia el servicio y al que termina el servicio. No es una fe en la que muchas personas erróneamente
llegan a la iglesia y por la predicación o por lo que se dice durante la predicación, empezamos a sentirnos muy sentimentales y creemos que por lo que en ese instante está sucediendo, voy a recibir un milagro o va a cambiar la situación en mi vida. Aquí vemos una fe que ha sido desarrollada por el conocimiento de las Escrituras acerca de quién es Jesús. Porque le está gritando: Bartimeo, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué? Porque se había profetizado que Jesús, el Mesías, tendría el poder de hacer milagros y que los ciegos pudieran ver. Que era un hombre que traería salvación, que era un hombre que podía hacer milagros ciertamente, pero era más que eso, era un salvador. Por lo tanto, cuando vemos en las Escrituras pasajes como este en el que dice: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Recordemos la historia de aquellos hombres que abren el techo para bajar a su amigo y Jesús les responde que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o anda y vete, has sido sanado. Recordemos la mujer que se acerca con flujo de sangre, toca el borde del manto de Jesús y es sanada. ¿Por qué? Porque esa mujer se determinó y dijo: voy a hacer todo lo posible para recibir mi milagro. Claro que no, sino porque ella tenía una fe basada en lo que las Escrituras hablaban del Mesías. Tenía una fe que había sido criada, que había crecido, que había sido puesta en lo que las Escrituras hablan acerca de Jesús. Y muchas veces como cristianos somos engañados, somos manipulados en creer que si en este instante pongo todas las ganas y me empeño en creer en este instante de que puedo yo recibir un milagro o que de repente puedo ser sanado, que va a ser así porque estoy creyendo en el acto, en el evento, en la oración. Y no es así, hermanos. Este hombre fue sanado y Jesús le responde: tu fe te ha sanado, pero la fe no en el acto, no en ese instante, no temporal, sino la fe que había puesto en Jesús, siendo el Hijo de Dios que venía a cumplir lo que las Escrituras hablaban acerca del Mesías. Muchas veces nada más nos enfocamos en la parte donde dice: tu fe te ha sanado, y se nos explica y se nos dice que debemos tener fe y desearlo con todas nuestras ganas, y estamos bien aferrados queriendo que la situación cambie. Pero la fe que vemos desarrollada en Bartimeo es una fe que fue puesta en lo que las Escrituras hablan de Jesús. No estaba pidiendo algo fuera de lo que Dios ya había dicho que Jesús el Mesías haría. No está pidiendo algo fuera de la voluntad escrita de Dios. No está pidiendo algo fuera de lo que las Escrituras nos dicen que Jesús haría. Y creo que esto es muy importante que lo entendamos, porque estoy seguro que en su caminar con Cristo, en diferentes ocasiones, usted va a llegar a escuchar predicadores que le digan: tu fe, ten fe. No, ¿acaso no crees que Dios puede hacer esto? Tal vez sí creamos que Dios puede hacer el milagro, pero ni siquiera hemos creído que Jesús es el Salvador que viene a salvar a todo el perdido que se encuentra en una vida muerto espiritualmente. Porque vemos aquí que Bartimeo sí conocía también esas profecías acerca de Jesús. Él sí sabía que Jesús venía a salvarnos, como nos dice en el mismo capítulo donde habla acerca de Jesús sanando a los sordos y a los ciegos. Nos habla de Jesús viniendo a salvar en el versículo 4. Muchas veces se nos predica y se nos habla y nos encanta escuchar de cómo Jesús quiere cambiar la situación en la que nos encontramos, que viene para transformar nuestra vida, darnos lo que el diablo nos quitó, que viene a sanar todas nuestras enfermedades, viene a quitarnos todas nuestras deudas. Decimos gloria a Dios, amén, y lo único que necesitamos es una fe como un grano de mostaza. Hermanos, estamos deseando cosas al vacío. Estamos poniendo una fe completamente errónea en algo completamente antibíblico. La fe de la que vemos hablar en Marcos capítulo 10 es una fe puesta en lo que la Biblia habla acerca de Jesús. Por lo tanto, yo le animo el día de hoy que leamos las Escrituras, que leamos la palabra de Dios, que conozcamos a Jesús como Bartimeo conocía de Jesús.
No únicamente cuando escuchaba a la gente pasar a hablar acerca de él, sino que él estaba convencido de que Jesús realmente era el Mesías, el enviado de Dios para morir por el pecado del mundo. Y si no hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, ¿cómo hemos podido tener una fe entonces que pueda llegar a sanar a una persona? Es lo que debemos entender, que estos pasajes no son para que yo tome lo que me guste, sino que lo veamos en su contexto, y la Biblia se explica a sí mismo. La Biblia misma nos da a entender qué es lo que quiere decir. El problema es cuando tomamos los versículos de la Biblia y lo queremos apropiar y hacer encajar en nuestra situación en la que nos encontramos. Entonces Isaías nos habla acerca de un Salvador que vendría a sanar a los cojos, sanar a los ciegos, sanar a los mudos y a los sordos. Un Mesías que vendría lleno de misericordia y de gracia, y es por eso que gritaba Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos pedido a Dios que tenga misericordia de nosotros? ¿O cuántos nos acercamos a Él exigiéndole y pidiéndole y diciendo: tú dijiste, la Biblia dice, ¿por qué tal persona recibió esto o aquello? ¿Por qué a tal persona sí le respondiste a su oración y a mí no respondes ni una de mis oraciones? ¿Cuántas veces nos acercamos a Él exigiéndole aquello que nosotros queremos en nuestros deseos carnales? ¿Y cuántas veces nos acercamos a Él reconociendo que es el Salvador del mundo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, humillándonos ante Él, pidiendo misericordia? Al inicio el pastor abría el servicio hablando acerca de la manera en la que nosotros debemos venir ante Él arrepentidos. Todos le fallamos a Dios. Él nunca nos ha fallado. Él ha sido fiel a su palabra, fiel a sus promesas, nos ha dado salud, ha extendido su misericordia una y otra vez. ¿Cuántas veces no nos ha perdonado? ¿Cuántas veces ha quitado la angustia que hay en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nos ha dado paz en medio de nuestros pensamientos, en medio de la preocupación? ¿Cuántas veces no ha venido a darnos esa paz que solamente Él puede dar? Él nunca nos ha fallado. Nosotros constantemente hemos pecado. Entonces, cuando nos acercamos ante Él, debemos reconocer que no es el Diosito, no es el Jesús clavado en la cruz, no es aquel al que yo le doy órdenes y le digo como si fuera el que sale de la lámpara cuando la frota, el mago. Así es, ese no es Jesús, ese no es nuestro Dios. Pedía a Bartimeo misericordia. Aunque sabía que las escrituras hablaban de que el Mesías Salvador sanaría al sordo y al ciego, le pide misericordia: ten misericordia de mí. Tantos sordos, tantos ciegos, tantos cojos, y este hombre pedía misericordia. Así debe ser la actitud de nosotros cuando nos acercamos a Dios. No decir: mira, Dios, te hice un favor al entrar a la iglesia. Te voy a hacer un favor, Jesús, voy a ir hoy en domingo al servicio y voy a poner atención y voy a cantar las canciones para que veas que te estoy haciendo un favor. Hermanos, esa es la peor actitud que puede tener cualquier persona al acercarse ante Él. Y lo triste es de que ha habido momentos en los que pensamos así: mira, Señor, te voy a dar esta ofrenda porque al parecer el templo lo necesita, las luces están descompuestas y está todo sucio, a ver si con eso se aliviana la iglesia. No, debemos acercarnos a Dios de una manera humillada, reconociendo que Él extiende su misericordia y su gracia a nuestras vidas. Jesús el Salvador. Este hombre del que estamos leyendo, vamos a continuar en el versículo 49. En el 48 vemos que grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Versículo 49. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Jesús se detiene en medio de esta multitud, de toda esta gente que lo sigue en el camino, y le pide a Bartimeo que se acerque, y toda la gente que lo callaban ahora van y le dice: vamos, Él te llama. Muchas veces este versículo, esta historia, es aplicada en que
El hombre es el centro de esta historia, que el hombre, usted y yo, somos el personaje principal y nosotros somos Bartimeo y Jesús nos llama y Jesús nos escuchó y Jesús vio nuestra necesidad y Jesús nos va a conceder nuestro deseo o el milagro que estamos pidiendo. Hermanos, aquí el personaje principal, como en el resto de las escrituras, no es el hombre. El personaje principal sigue siendo Jesús. Y la razón por la que está escrito este relato es para que veamos quién es Jesús y cómo el hombre se debe acercar a Jesús de una manera humillada. Jesús se detiene y la gente le anima a Bartimeo que se acercara, que el Salvador le llamaba. Versículo 50, Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Al ver que Jesús se detenía para prestarle atención a la necesidad de este hombre, él saltó, él brincó. Y vemos que en este relato viene más detallado y nos dice que tira su abrigo, suelta todo lo que tenía y dice, por fin Jesús ha llamado, me ha dado un momento, me ha llamado a mí, y empieza a correr hacia donde Jesús se encontraba. En el Nuevo Testamento encontramos un pasaje acerca de lo que debe hacer el hombre cuando nos acercamos a Jesús, y así como vemos aquí que Bartimeo se deja su abrigo, todo lo que traía, vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice lo siguiente: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Aquí el autor del libro de Hebreos nos está animando y nos dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado. Esta es una carta escrita para creyentes hebreos. Es una carta escrita para la iglesia, para nosotros, los que ya conocemos a Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo, que estamos caminando en este nuevo camino, que tenemos luchas, pruebas, que tenemos tentaciones. Como compartía el pastor al inicio, todos nosotros seguimos fallándole a Jesús. No vivimos un estilo de vida en pecado, no nos deleitamos ni encontramos placer en él, pero el hombre, nuestra carne, seguimos desobedeciendo a Jesús, y es por eso que necesitamos a un gran Salvador. Es por eso que necesitamos a aquel que sí fue perfecto. Es por eso que creemos en la perfección de Jesús, que murió siendo un hombre inocente, que resucitó al tercer día, que mi pecado fue puesto en él en la cruz del Calvario y su perfección puesta a mi favor. Que Dios en su justicia, cuando juzgue a cada uno de nosotros, no va a ver mis malas obras porque yo he creído en Él, en su muerte y resurrección, sino que mirará el sacrificio y la perfección de su Hijo puesta a mi favor. Y nos dice aquí el autor, corramos, quítense todo lo que les impide y corramos esta carrera con nuestra mirada fija en Cristo Jesús. ¿Dónde está nuestra mirada puesta el día de hoy? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En aquellos cristianos que le han fallado a Dios? ¿En lo que nos impide vivir en santidad? Señor, es que mi carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero tú sabes que yo no puedo. ¿Está puesta nuestra mirada en nuestras debilidades y en nuestras tentaciones y en nuestros fracasos? ¿Está puesta nuestra mirada en las noticias, en cómo está el mundo ahorita, en conflicto tras conflicto, en crisis económica, en enfermedad, en una pandemia?
Está puesta mi mirada en aquellas cosas que no tengo, cómo va a estar el trabajo el próximo mes, cómo está la situación, qué va a pasar, qué voy a hacer. La preocupación y la angustia roban toda mi fe, roban toda mi paz, no sé qué va a suceder. ¿Dónde está puesta ahorita mi mirada? ¿Serán las cosas materiales de este mundo? ¿Serán los logros y metas que yo quiero hacer? ¿En cuánto dinero tengo en el banco y no puedo gastar porque parece que todo va a empeorar? No puedo hacer nada, no puedo ser generoso ni bondadoso con lo que tengo, porque tengo que ahorita ahorrar y tener para los días malos del futuro. ¿Dónde está mi mirada? El día de hoy, cuando usted se levantó, ¿dónde estaba su pensamiento? ¿Dónde estaba la mayor parte de su enfoque, de su energía? ¿En qué se encuentra? Hay una frase que dice que donde está la mayor parte de su dinero, su energía y su tiempo, eso es la prioridad de su vida. ¿Dónde gasta usted la mayor parte de su dinero? ¿Dónde gasta la mayor parte de su energía y dónde gasta la mayor parte de su tiempo? Y ahí es donde están sus prioridades. Es en la televisión, en las series, en YouTube, en redes sociales. Ahí gasto mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo. O será descansando, durmiendo todo el día y comprando mejores almohadas y una cobija más calientita. Está en tener el mejor carro de toda la colonia, será tener la mejor casa o la mejor vestimenta y ahí gasto todo mi tiempo, mi energía y mi dinero. O será con el trabajo, ahí es donde yo me siento completamente feliz y quiero ser el mejor empleado y compro la mejor herramienta y ahí ¿Cuál será aquello que está robando nuestro enfoque? ¿Dónde está nuestra mirada? Porque nos dice aquí la palabra de Dios que pongamos nuestra mirada fijamente, si corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Muchas veces nosotros decimos, es que no sé qué hacer, no sé cómo debo servirle a Dios, no sé cómo puedo honrarle, no sé cómo puedo glorificar a Cristo Jesús, no sé lo que espera de mí. No sé cómo debo vivir mi vida como cristiano. No sé si debo hacer esto o aquello. Hermanos, sí sabemos, porque está escrito en su palabra. Lo que no sabemos es lo que la Biblia dice. Lo que no sabemos es la revelación escrita de Dios para nosotros. Y muchas veces cuando sí lo sabemos, no nos gusta lo que dice. Bueno, es que esto aplica para todos menos para mí, porque Dios sabe que yo esto no lo puedo hacer. Claro que no. Claro que no, hermanos. Esto fue escrito para la iglesia en Hebreos hace más de 2000 años y es escrita para nosotros hoy en el 2021. Sigue siendo la palabra de Dios su voluntad para el creyente. Y es difícil y batallamos y tenemos pruebas y luchas. Por eso tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece, que nos guía a toda verdad, que nos ayuda día con día a vencer la tentación y el pecado en nuestras vidas. Por eso cada día que nos levantemos debemos matar a la carne, que la carne muera, que el Espíritu sea vivificado en nosotros. Pedirle al Señor Jesús, estas son mis tentaciones, estas son mis pruebas, estas son mis luchas. Fortaléceme, ayúdame, no te quiero fallar. Quiero conocerte más a través de tu palabra. Quiero saber lo que tú consideras bueno y malo. Quiero tener la fuerza de voluntad para resistir al pecado, correr hacia ti. La palabra de Dios, hermanos, nos fortalece. Entonces aquí vemos que Bartimeo tira su abrigo, tira todo lo que trae. Aquí la palabra de Dios también nos enseña a despojarnos de todo aquello que nos impida correr esta carrera. ¿Cuáles son aquellas cosas, hermanos, que el Espíritu Santo a usted lo redarguye? Aquellas cosas que usted sabe que solamente hace, dice, voy a probar esto, voy a hacer un poquito de esto, de aquello, voy a ir un ratito para acá o para allá, no hay problema, no me voy a contaminar, pero al final usted sabe que termina cayendo en pecado. Usted se conoce. Y también conocemos la escritura que Dios nos fortalece. No hay excusa. Vamos a continuar con el versículo 51. Se levanta aquí Bartimeo, se acerca a Jesús, versículo 51. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús.
Ni rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Jesús conocía la necesidad de este hombre, hermanos. Jesús conocía que Bartimeo estaba ciego. Jesús conoce todo acerca de cada uno de nosotros. Y le pregunta, ¿cuál es tu necesidad? Quiero ver. Versículo 52. Vemos que dice, y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Ustedes tienen la versión Reina Valera. ¿Qué es lo que termina diciendo el versículo 52? En la parte donde dice, y siguió a Jesús por el camino. Amén. Queda muy claro cómo Bartimeo no solamente buscaba un arreglo temporal para su necesidad. Lo que muchas veces o ignoramos o no vemos o no ponemos el enfoque es que siguió a Jesús. Siguió a Jesús. Siguió a Jesús, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nomás estamos ahí insistiendo, ore y ore y ore y clamando y de rodillas hasta que Dios resuelve nuestro problema, nos da paz, nos da contentamiento, alegría, gozo y después nos acordamos hasta el próximo problema en el que nos encontramos? Pero aquí nos habla de un hombre que tuvo fe antes de que Jesús pasara por donde él se encontraba. Un hombre que creyó en Jesús como el Salvador, el Mesías prometido desde antes de que escuchara que iba a pasar donde él se encontraba. Ya tenía fe en Jesús. No era una fe que fue iniciada en ese instante, en ese momento. No es una fe temporal, es una fe que había durado, que él había creído en la Escritura y lo que hablaba acerca de Jesús. Y cuando Jesús pasa por ahí, él se despoja de todo, brinca, viene ante él cuando es llamado, pide por su necesidad, Jesús lo sana. En la versión Reina Valera dice lo salva, y realmente es lo que Jesús hace con todo aquel que viene ante él, que es más fácil para él decir tu fe te ha sanado, tus pecados te son perdonados. ¿A qué se refiere? Que estas personas habían creído en Jesús como el Mesías. La mujer con flujo de sangre, el hombre que bajaba del techo, este hombre ciego que venía ante él, habían creído en Jesús como el Salvador, como el Mesías, que venía a cumplir lo que las Escrituras hablaban acerca de él. Jesús lo sana, le da su milagro, le recobra la vista. Pero este hombre continúa siguiendo a Jesús. Hermanos, yo le puedo asegurar que si Jesús hubiera pasado por ese lugar y no hubiera atendido la necesidad de Bartimeo, Bartimeo hubiera seguido creyendo en Jesús como el Mesías. Él siguió a Jesús por el camino. Este hombre tenía un motivo muy grande por el cual estar agradecido con Jesús. Lo siguió, va tras él. Hermanos, ¿cuántas obras, cuántos milagros no podríamos testificar nosotros que Jesús ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántas razones no tenemos para seguir a Jesús, para caminar detrás de él, para ser su seguidor, para serle fiel, para vivir agradecidos con él y decir: Jesús, si en el futuro no me dieras nada, solo con lo que has hecho en mi vida en el pasado, con las oraciones que has contestado, con los milagros que has hecho en mí, sería suficiente para que yo te siguiera. Pero somos infieles, somos rebeldes, seguimos fallando. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué es aquello que nos impide seguirle? ¿Qué es aquello que necesitamos despojarnos?
Nuevamente el libro de Hebreos es escrito para creyentes que era necesario que se despojaran de todo, que pusieran su mirada fija en Jesús. Así que en esta tarde, hermanos, es el mensaje que he preparado. Estudiamos ya esta última parte del libro de Marcos capítulo 10. Les animo a que conozcamos a Jesús en su palabra, en la Biblia, en las Escrituras. Les animo a que si en el futuro escuchan una predicación en la que se les dice que usted puede recibir su milagro si tiene fe por un momento, por un instante, si lo desea con todo, como si fuera algo místico, no lo crea, hermanos. La misma Biblia, este mismo pasaje nos está mostrando que este hombre ya creía en Jesús como el Salvador. No es tan emocionante, no es tan llamativo como lo ponen en otras predicaciones o eventos, pero esto realmente transforma, cambia, y es una transformación y un cambio duradero. Porque así como muchas veces hemos ido a la iglesia y se nos ha predicado y tenemos una fe temporal, también esa fe temporal se acaba y nos apartamos de la fe y empezamos a sentirnos decepcionados de las escrituras de Dios, del cristianismo entero. Hermanos, creamos una fe verdadera, una fe genuina, una fe duradera, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Creamos en Él como el Salvador primeramente, y también creamos que Jesús puede hacer milagros, que Él cumple su palabra. Así como ha sido fiel con nosotros, así como nos permitió hoy despertar y tener vida y respirar sin ninguna enfermedad y llegar a este lugar y escuchar su palabra y disfrutar el resto del día con su familia, así mismo Dios cumple sus promesas. No debe de haber duda en nosotros. Así que le animo a que creamos en Él, estudiemos su palabra, encontremos gozo y contentamiento en Él. Vengamos ante Él humillados, dándole el lugar que le corresponde y Él merece. Y vivamos, hermanos, con gozo de conocerle, siguiendo a Jesús, siendo sus seguidores. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar para terminar con el mensaje de hoy. Señor Jesucristo, te agradezco por este tiempo que puedo compartir con mis hermanos, Señor, que podemos estar juntos para honrarte y glorificarte, Señor. Hay gozo en nuestro corazón, hay mucho agradecimiento por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor Jesús. Y el día de hoy, a través de la Escritura, a través de estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo ha estado obrando en nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir para ti, Señor, vivir apartados para honrarte y glorificarte, Señor. El deseo de cada uno de los que estamos aquí es vivir en santidad, honrarte, glorificar tu nombre, Señor. Para donde quiera que vayamos poder, Señor, ser dignos representantes de ti. Pero hay muchas tentaciones, Señor, somos débiles y fallamos. Por lo tanto, hoy pedimos a tu Espíritu Santo que nos fortalezca, que nos dé dominio propio, que nos guíe, Señor, hacia aquello que es de verdad, aquello que edifica, aquello que trae gloria y honra a tu nombre, Señor. Te pido que tengamos el deseo de conocerte a través de las Escrituras, Señor, que no nos gane la pereza, que no nos gane la flojera, Señor, que no digamos excusas de que no tenemos tiempo, Señor, sino que busquemos ese lugar, ese momento para conocerte a través de la palabra de Dios. Te pido, Señor, por la iglesia, que crezcamos en tu conocimiento, que nuestra fe crezca, Señor, poniendo nuestra mirada en tus promesas, en las profecías que tú viniste a cumplir, Señor, y en lo que tú harás en el futuro. Te agradecemos por cada día, Señor, que tú eres fiel con nosotros, que tú nos proteges y nos cuidas, nos das salud, Señor, por cada domingo que nos hemos podido reunir, que hemos podido ver a nuestros hermanos, que hemos podido ver el crecimiento, el testimonio de la manera en la que tú los has transformado. Y te pido, Señor, que tú traigas a aquellas familias, a aquellos que han de venir y encontrar salvación en ti, también ser edificados y que vayan a crecer con nosotros, Señor. Te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre, y en este día queremos salir de este lugar y continuar en este gozo. Pedimos, Padre, que el resto de la semana nuestra mirada siga enfocada en ti, Padre, y podamos a través de las actividades entre semana recordar quién eres, Señor, y venir humilladamente ante ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.